Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a la introducción número 4 del folleto de Deuteronomio que se titula Amarás al Señor tu Dios. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto clave está en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Cristo. Esta semana vamos a estudiar el punto más importante desde el lado humano para la salvación, y se llama la obediencia. El punto más importante desde el lado divino se llama la gracia, pero como las dos deben ir unidas, hablaremos de cómo desarrollar el poder de la gracia en el ser humano para llegar a la obediencia. Oremos. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu para entender este importante tema. Por favor, ayúdanos con él. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comprender algunos elementos básicos, pero antes de compartirles estos elementos, miren la ecuación que lleva a todo niño a la obediencia. Amor más instrucción igual obediencia. Lo primero que un niño recibe es amor. Después recibe instrucción y esas dos cosas juntas les permite obedecer. Si un niño recibe solo amor y no recibe instrucción, es peligroso. Si un niño recibe solo instrucción y no recibe amor, no llega a la obediencia, porque mucho amor sin instrucción, él no sabe qué hacer. Mucha instrucción sin amor, él no sabe por qué hacerlo, no está esa raíz en su corazón. El mismo punto ocurre con el ser humano. Debe tener amor de Dios en el corazón, su instrucción y luego llega a la obediencia. El problema que estamos teniendo es que tenemos mucha instrucción. Leo la Biblia, voy a la iglesia, devuelvo mis diezmos y ofrendas, participo en las actividades, pero el amor hacia Dios no está firmemente fundamentado y la unión de las dos cosas no me llevan a la obediencia. Miren que el enemigo ha sido muy astuto. Mucho amor, mucha gracia de Cristo, no hay que obedecer la ley. No, las dos cosas, el amor más la instrucción, finalmente me debe llevar a la obediencia. El texto que leímos de Efesios capítulo 3, 17 al 19 tiene elementos muy importantes. Noten lo siguiente, un elemento dice para que habite Cristo. ¿Cómo habita? Se forma un hábito. Es algo que vive en mi realidad. Él debe vivir en mí. Cuando Él vive en mí, ahora yo quedo arraigado y quedo cimentado, bien plantado, está bien adentro en la profundidad mía, ese hábito de que Cristo viva en mí. Ahora, cuando ese asunto ocurre, ahora yo soy capaz de comprender el amor de Dios, su anchura, dice, su altura, su profundidad, porque es un proceso diario que hace efecto en mi vida. Y entonces hemos llegado a entender que tengo la plenitud de Dios. ¿Cómo hacer para que esto sea posible? Surge una pregunta de lo que vamos a estudiar esta semana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amar a Dios? Bueno, la clave está en que el amor a Dios es lo que me lleva a la obediencia, más una instrucción diaria que me da el Espíritu Santo. Una vez entendido esto de la ecuación de amar
mas instruir es obediencia, quiero mostrarles el por qué. ¿Por qué tengo que amar a Dios? Bueno, porque ya lo vimos en Primera de Juan, porque Él nos amó primero. ¿Qué fue lo que primero hizo Dios por nosotros a través de Cristo para que yo tenga que amarlo? Voy a utilizar un texto muy conocido y yo lo llamo el misterio de la piedad, porque después veremos el otro misterio, el del diablo. Y ahí podremos elegir por qué amar al uno o al otro. El Señor dijo muy claro, o amarás al Señor tu Dios o amarás al mundo, que es lo mismo que amar al diablo. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo número 7 en adelante, bueno, voy a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto lo conocemos como el misterio de la piedad. Es el camino que recorre el cielo a través de Cristo para salvarnos a ti y a mí. Y es un camino de humillación y de sufrimiento. El primer punto que hay aquí es, Cristo es igual a Dios. Eso lo dice Filipenses 2:7. Cristo es como Dios. Tiene los mismos atributos de Dios. Juan 1:1. Pero Él no tomó eso para su vida. Yo soy Dios. ¿Se acuerdan de lo que dicen muchos personajes? ¿Usted no sabe quién soy yo? El camino de la humillación, el camino de la servidumbre, el camino de la humillación que sufre Cristo para alcanzar al ser humano, es la respuesta al por qué. Porque Él me amó primero. Él es Dios. Y cuando vino aquí a la tierra con un cuerpo humano que le dio el Espíritu Santo, Él no se aferró a esa igualdad a Dios, sino que va a un segundo punto. ¿Cuál? Se hizo siervo. Siervo viene la palabra doulos. Se hizo esclavo. Cuando fueron a lavar los pies de los discípulos, un esclavo, el de más bajo rango, el más rebajado, era el que tenía que lavar los pies. Y ninguno se atrevió a hacerlo. Yo no voy a hacerlo. Porque la pelea que había entre los discípulos es quién es el mayor, quién debe ocupar esta posición, porque pareciera ser que la posición da poder. Lo que da poder es el amor de Dios y el servicio, el liderazgo que sirve a las personas. Así que Cristo toma la toalla, se la coloca y Él lava los pies. Pero ese era un símbolo nada más de su humillación, porque viene, sufre, el creador del agua pide agua a una mujer. El creador de todas las cosas de la tierra dependió de los seres humanos hasta para una tumba para descansar. Su humillación, ¿ok? Luego dice, se despojó a sí mismo, Filipenses 2:8. Despojarse es desnudarse, y desnudarse trae vergüenza cuando es ante gente de la que no está en mi intimidad. Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Cristo lo que hizo fue una renuncia total a sus poderes. Viene y lo dejó todo para darnos su amor y su misericordia, para salvarnos. Pero ahí no termina la humillación. Vamos al versículo número 8. En el 2:8 dice que esa humillación lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte en la cruz es la muerte de los delincuentes, de los criminales, de los corruptos. Cristo muere como un delincuente, como un criminal y como un corrupto, para que los delincuentes, los criminales y los corruptos puedan aprender que solo a través de la humildad podemos ser salvos, a través de Cristo. Y es una muerte espantosa, y es una muerte desgarradora,
Pero ahí estaba él con todo el poder para decir, paremos ya, me bajo de la cruz, no soporto más. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. Finalmente, Cristo con su muerte y su resurrección, Dios vuelve y lo exalta. ¿Por qué lo exalta? Porque había bajado a la condición humana y vuelve y lo coloca en su sitio. ¿Y cuál es el resultado? Cuando yo conozco esto, cuando soy capaz de elaborarlo, de estudiarlo y de amasarlo muchos años, yo voy a confesar que Cristo es el Señor, porque empiezo a comprender su amor. Con razón hay una cita que dice que el amor de Dios será el motivo de estudio y la canción que cantaremos durante toda la eternidad, porque hemos llegado a comprender el por qué. ¿Por qué tengo que amarte, mi Señor? Porque yo te amé hasta lo sumo y lo he dado todo, absolutamente todo, por ti. Este sistema de ser Dios y bajar hasta lo más profundo para salvar al hombre se llama el misterio de la piedad. Y cuando uno empieza a analizarlo, uno comienza a responder al amor de Dios. Pero recibimos mucha instrucción, pero como que no entramos en esto qué significa para mí, porque normalmente estoy diciendo esto qué significa para otro, para mi mamá, para mi suegra o para alguien más. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Revise las escenas. Les recomiendo leer un libro precioso que se llama El deseado de todas las gentes, los últimos capítulos. Pase días, pase horas estudiando todos esos acontecimientos y apenas empezaremos a comprender este misterio de la piedad. Porque si yo no logro entender este por qué debo amar a Dios, no voy a desarrollar ese amor de Dios. Recuerden la ecuación, ¿no? Amor más instrucción es obediencia. Ahora, una vez que hemos visto esta parte del ministerio de la piedad, veamos el siguiente. En la parte contraria se llama el misterio de la iniquidad, del inicuo, que fue lo que hizo el diablo. Hizo el proceso totalmente contrario del misterio de la piedad que Pablo nos acaba de explicar. ¿Dónde está eso? Está en el libro de Isaías, capítulo número 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, recuerden que el testimonio es la ley de Dios, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado hasta el sepulcro eres, a los lados del abismo. Sepulcro, Seol, abismo, desorden y completa oscuridad. Ahora ya estamos viendo aquí que lo que hizo el inicuo, el malvado, Satanás, fue el proceso contrario que hizo Jesús. Y Jesús hace el proceso en orden para salvarnos. El diablo lo hace en desorden, al revés, para perdernos, porque Él no nos ama. Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero hacemos las cosas sin amor a Dios, como que amáramos al diablo, porque o amo al uno o amo al otro. No nos digamos mentiras al respecto. Los versículos que acabamos de leer nos dicen que Él no era Dios, era una criatura hecha por Dios, con unas cualidades, con una obra, con unos privilegios, pero Él dice que se creyó Dios y dijo, yo soy Dios. ¿Se acuerdan del misterio de la piedad? Cristo es Dios y renuncia a eso. Pero aquí hay una criatura diciendo, yo soy Dios y yo quiero el trono. No hubo un rebajamiento, hubo una exaltación. Los líderes hemos de aprender una lección profunda aquí. Líder es el papá y la mamá, el que dirige cualquier tipo de proceso en cualquier organización. El liderazgo de servicio es el de Cristo. El liderazgo de la exaltación, el buscar una posición o el buscar el poder solo por el poder, es el ministerio de la iniquidad. Así que
Dios tiene que expulsar a Satanás y a sus ángeles del cielo, Apocalipsis capítulo 12, y él viene a la tierra, el mismo Apocalipsis 12, con ira para matar, dañar y destruir a los hijos de Dios. ¿Y el resultado cuál es? Pues un ser humano que ahora quedó en la mitad del conflicto y debe elegir o el misterio de la piedad o el misterio de la iniquidad. Realmente quiero ser muy honesto con esta última parte. No podemos hacerle más el juego al enemigo diciendo que el ser humano no tiene que obedecer. Y nos hemos buscado cuál cantidad de excusas para hacerlo, que la ley de Dios no puede ser obedecida. Entonces es culpa de Dios porque Él la hizo. Que la ley de Dios fue cambiada. Él dice que nunca la cambió. Es más, en Daniel 7 dice que sí vendría un poder humano maligno y la cambiaría. Que la ley de Dios la resumió en 2 mandamientos y que solo hay 2 mandamientos, no 10. Pues resumió los 10 en 2. 4 de la tabla de Dios en 1, 6 de la tabla que pertenecen a mi relación con el prójimo en el otro. ¿Que Cristo guardó los mandamientos por mí? Pues Él guardó los mandamientos y obedeció por mí para darme ejemplo, pero eso no me exonera de algo que se llama la obediencia. En esto de la gracia de Cristo, que es su sacrificio y su amor misericordioso por nosotros, es importante que ese amor tenga una respuesta de amor de parte del otro lado. Y esa respuesta de amor es lo que todo padre y madre esperan de sus hijos. Obediencia. Pero esa obediencia está basada primero en el amor. Por eso esta semana nos vamos a espaciar en ese amor. No es un amor que podamos comprender fácilmente, porque no es el amor con el que yo amo a mi familia, ni con el que yo amo a mi esposa, ni con el que amo otras cosas. Es un amor más profundo, es un amor más grande. Ahora, ¿cuál debería ser la solución de todo esto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué camino tomo para poder meterme en el ministerio de la piedad, del servicio a otros, del amor de Dios? Bueno, 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque si Dios es amor, yo si acerco mi vida a Dios, perdónenme el término, si me revuelco en todo ese amor, pues voy a terminar todito untado de amor. Tiempo con Cristo, tiempo para ir a amar a otros, tiempo para manejar y vivir en nuestra vida la humildad, pero humildad sincera. Hay gente que le muestra humildad a otra persona, pero es solo un disfraz de su arrogancia. No, necesitamos abrazarlo. Todos los elementos que Dios nos ha dado para la santidad hay que usarlos. El día santo, métase en el día santo del 7º día de la semana. Métase en la oración de la santidad. Métase en la lectura de la Biblia de la santidad. En la santidad de ir a bendecir a otras personas cuando los amamos y les llevamos el amor de Dios. No hay otro camino, mis amigos. No hay otro camino. Mucha instrucción sin amor es legalismo. Mucho amor sin instrucción termina en liberalidad. El enemigo va a llevar a extremos a los hijos de Dios, a la iglesia. Esos extremos se evitarán en una correcta relación con Dios para que cambie mi vida y luego mi vida impacta a los demás. Gracias por acompañarnos. Comparta este estudio con otras personas y esté pendiente de nuestros repasos de la semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.